Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un vídeo de The Sixth Man, donde hoy vamos a hacer un vídeo que yo personalmente tengo muchas ganas y creo que los amantes del baloncesto y en general todos los que seáis amantes de la NBA también. Porque como ya habréis leído en el título, vamos a hablar sobre veteranos que están dando un nivelazo, ya que no solo está sorprendiendo ya el hecho de que estos jugadores tan veteranos estén dando el nivel que están dando, sino que están teniendo temporadas que están siendo de las mejores de su carrera a tan alta edad, o sobre todo en etapas de su carrera donde ya no se esperase que pudiesen darse nivel. Así que ahora lo vemos todo en el vídeo. Ok, pues antes de meterme de lleno en los 5 jugadores principales que quiero comentar, sí que quiero comentar otros 5 jugadores que también creo que hay que hablar sobre ellos porque es importante. Entonces vamos a ir al grano. Y el primero sobre el que quiero hablar es Chris Boucher, de los Toronto Raptors. Chris Boucher, para quien no esté viendo mucho a los Raptors, que lo puedo llegar a entender porque no están siendo muy buenos, están básicamente tanqueando para intentar tener un buen pick en el draft, está siendo un jugador muy interesante para este equipo. Es un jugador que ya es todo un veterano de los Raptors. Sí que es verdad que llegó a la NBA bastante tarde, con 25 años, pero ya está en su 8ª temporada y está teniendo la segunda mejor temporada de su carrera, o perfectamente se podría decir que casi la mejor, aunque es verdad que tuvo ese año donde peleó por el 6º hombre del año, que fue muy buena, pero este año está promediando 11 puntos por partido y además está promediando unos 5 rebotes por partido, lo cual está siendo una pieza muy importante para un equipo que necesita presencia veterano y sobre todo jugadores que sepan jugar al baloncesto. Y yo creo que eso es lo que Chris Boucher es principalmente para este equipo de los Raptors. Es un señor que sabe jugar al baloncesto, que es un tío que defiende muy bien y que es un jugador que, además de que no sea un jugador que pueda tener la pelota en las manos o que en general no se cree su propio juego, porque obviamente está limitado en ataque, sí que es un jugador que lo importante de esta temporada es que está tirando un 34% de 3. Un tiro que estos últimos años sí que había conseguido recuperar, pero no con el nivel de importancia en el equipo que está teniendo ahora, sobre todo ofensivamente. Entonces, a mí me alegra mucho porque creo que es una pieza que va a ser muy importante en el cierre de traspasos, porque creo que muchos equipos se lo van a rifar, ya que es un jugador que tiene un contrato muy traspasable y muchos contenders pueden buscar en esa pieza de ala pivot un jugador interesante que les acompañe desde el banquillo en esta posible carrera que puedan hacer en los playoffs. Tras ello, vamos a hablar de uno de mis jugadores favoritos de la liga, porque antes era jugador de los Dallas Mavericks, y es Dorian Finney-Smith. Dorian Finney-Smith, también para que no esté viendo los partidos de los Nets, está siendo muy bueno. Está volviendo a tirar casi 40%, que es lo que llegó a tirar con los Mavs de 3 cuando estaba en su mejor momento de su carrera. Lo que pasa es que tras el traspaso que se hizo entre Kyrie, donde a los Nets fueron Dinwiddie y Dorian Finney-Smith, DFS, la verdad que perdió bastante fuelle, sobre todo ofensivamente, además de que su tiro no entraba. Yo creo que no se sentía bien consigo, pero este año ha llegado Jordi al banquillo, está jugando casi 30 minutos por partido, está siendo titular indiscutible en los Nets y les está dando defensa en el ala, tamaño, rebote ofensivo, que sobre todo es algo que él tiene súper bueno, y les está promediando casi 11 puntos por partido. DFS está haciendo una de las mejores temporadas de su carrera en este inicio de temporada y yo estoy súper contento por él porque estoy seguro que si se llega a este nivel y que sobre todo ha recuperado, porque más bien simplemente es que lo había perdido, estoy seguro que también va a ser una de las piezas más cotizadas en el cierre de traspasos. Seguro tiene un contrato que es verdad que puede parecer un poco alto, a lo mejor de unos 14-15 millones, pero sí que se pueden igualar algún que otro contrato que hay por ahí en algún contender con el de 10 y sacarías a un jugador de ala importantísimo que puede jugar perfectamente más de 30 minutos en un equipo que intente ganar el anillo. Tras ello, quiero hablar de un tercer jugador, y este tercer jugador va a ser nada más ni nada menos que Larry Nance Jr., mejor dicho. Básicamente es un jugador que está saliéndose esta temporada en Atlanta, está saliendo desde el banquillo. Al final, para quien no lo conozca, es un ala pivot. Ya está en la 10ª temporada de su carrera. Se me ha olvidado decir antes, perdonad, que Dorian Finney-Smith está ya en el 9º año de su carrera y tiene también 31 años, es decir, gente muy veterana. Y Larry Nance está haciendo una temporada muy top, lanzando 63% de triple. Obviamente no va a mantener este porcentaje Larry Nance, pero sobre todo está siendo el impacto defensivo y ofensivo que está teniendo en Atlanta desde el banquillo, promediando casi 8 puntos prácticamente. Y además es un jugador que es capaz de mover un poco la pelota desde esa posición del poste bajo, y además es un jugador que, aunque no sea un gran reboteador, sí que es un
Muy buen defensor, sobre todo en cuanto a su versatilidad, porque es un jugador que al no ser extremadamente alto, ya que si yo estoy seguro justo, está un poquito por encima de los 2 metros, mide 2,03, por lo tanto es un ala pivot que también puede cumplir esa posición de pivot, y yo creo que también va a ser otro jugador muy interesante para el mercado de traspasos, sobre todo para equipos a lo mejor como Oklahoma. Para mí es mi apuesta de un equipo que va a tratar de buscar a un jugador como este, que al final, actualmente, por una primera mala ronda, te lo puedes llevar a tu equipo como OKC, que le sobran las primeras rondas, y consigues un pivot, sobre todo suplente, súper interesante, o en general un jugador muy interesante para un banquillo de un contender. Tras esto, quiero hablar de otro jugador de los Toronto Raptors, y es que Jakob Poeltl está teniendo una de las mejores temporadas de su carrera, por si no decir la mejor temporada de su carrera, ya que está promediando 16 puntos, 12 rebotes y 2,7 asistencias, promediando casi 60% de tiros de campo. Obviamente, yo tengo en cuenta que estas son situaciones que se pueden dar como con jugadores como Nikola Vucevic, o en general jugadores que son bastante buenos cuando van a un equipo que es bastante malo y que va a pelear por ser de los peores de la liga. Obviamente estos jugadores pues consiguen realizar mejores estadísticas, y lógicamente Jakob Poeltl, si se le traspasan a otro equipo, imaginaos como a los Ángeles Lakers, no va a tener estas estadísticas. Soy consciente, lógicamente, pero sí que creo que él, por ejemplo, en comparación con Vucevic, que es verdad que también está jugando bien y tal, y otros jugadores, es un jugador que de verdad está haciendo cosas muy interesantes en los Raptors, y sobre todo le he querido poner no tanto por lo que está haciendo este año, que también, sino porque viene de estar muy perdido desde que llegó a los Raptors, ¿vale? Los Raptors traspasaron una primera ronda por él para traerle de los Spurs, solo que luego al final los Raptors el año pasado en el cierre de traspasos mandan a Siakam fuera, mandan a Anunoby a los New York Knicks, y al final se queda un equipo un poco descompuesto. ¿Qué pasa? Que Jakob Poeltl, ahora con más espaciado en el campo, no tantos jugadores de peso ofensivo, sobre todo en penetración como en Siakam o Anunoby, tiene más espacio en el poste, tiene más hueco, no se siente tan incómodo. Yo le veía súper perdido estos últimos años, en este último año y medio en Toronto, y este año se le está viendo mejor. Además, en defensa está aportando bastante más que el año pasado, y de verdad que está siendo muy interesante esta campaña de Jakob Poeltl, que está en su 9ª temporada y ya tiene 29 años, y estoy seguro que es un jugador que va a traspasar por él a algún equipo este verano. Lo tengo clarísimo, es un jugador que sí que lo tengo claro, que este verano, si no se lo queda ningún equipo en el cierre de traspasos, que sí que puede ser un poco más complicado porque tiene un salario un poco más alto, Jakob Poeltl 100% que se va a ser traspasado, al menos en la postemporada. Y por último, sí que quiero hacer un jugador que no es extremadamente veterano, pero me apetecía meterle porque es un jugador que está revitalizando su carrera. Ese es Ty Jerome, que está haciendo uno de los mejores bases suplentes de la NBA, está promediando casi 10 puntos el base del... Bueno, de hecho está promediando 10 puntos, ahora que lo pienso, 10,7, sí, que lo estoy leyendo aquí. Está promediando casi por encima de 10 puntos y está siendo un base perfecto desde el banquillo para unos Cavs que van volando, van 15-0, y le quería poner porque es un jugador que no es ultra veterano, pero ya lleva 6 años en la liga, ya tiene 27 años, y es un jugador que no tenía hueco en la liga, no había encontrado un rol, un equipo, y se ha conseguido establecer y está haciendo un juego fantástico. Yo estoy contento por él. Para los que siguiesen a OKC desde hace tiempo, en OKC demostró cosas interesantes, luego estuvo un poco de un equipo a otro, y al final, pues bueno, este año ha demostrado que es un jugador interesante, que es un jugador que va a aportar, y sobre todo que se ha ganado un puesto en la NBA como base suplente, que eso ya es algo muy importante, y creo que hay que reseñarlo porque es un jugador de 27 años que sí, que no roza los 30, pero bueno, tampoco es aquí un jovenzuelo. Y entonces ya vamos a pasar a hablar un poco más detalladamente de los otros 5 jugadores que quiero hablar. Y es que, en primer lugar, vamos a hablar de Draymond Green. Para todos los fans de Golden State, hay que hablar de Draymond. Yo personalmente decir que a mí no me cae extremadamente bien, la verdad es tiene un poco la boca demasiado grande, pero he de decir que la verdad que este año está a un nivel increíble. Draymond ahora mismo probablemente sea el favorito a ganar el defensor del año, o el segundo o tercero ahora mismo en la fila, porque está dando un nivel de versatilidad defensiva increíble. Obviamente, como todos sabéis, los números no muestran lo que es Draymond Green. Al final es un jugador que está promediando en 28 minutos, 9 puntos, 5,5 rebotes, 5,3 asistencias, 1 con un robos, 0,9 tapones y solo 1 con 8 pérdidas, que está muy bien. Y además, a pesar de ya tener 34 años, está promediando 45% de triples. Obviamente Draymond no va a promediar eso, pero ya el año pasado tiró mejor de triple. Solo que me parecía muy importante hablar de Draymond de este vídeo porque es un jugador que, como todos sabéis, el año pasado y sobre todo sus últimos años
ha estado haciendo tonterías, metiéndose en peleas en los partidos, consiguiendo sanciones. Cuando Draymond se centra en el baloncesto, de verdad, los Warriors funcionan. Y con él es el eje principal del equipo, aunque no lo parezca. Obviamente Curry es el jugador protagonista del equipo, pero sin Draymond el equipo no funciona porque pierden su mejor defensor, su defensor más versátil, el corazón del equipo, sobre todo defensivamente, y estos Warriors lo que están destacando este año es por su defensa, no tanto por el ataque. Entonces, creo que hay que darle sus flores a Draymond, porque está teniendo una temporada muy muy buena, y nada, la verdad que estos Warriors simplemente van increíbles. Ahora mismo creo que ahora han vuelto a estar segundos del oeste, pero vamos, que en general Draymond está haciendo un temporadón, y creo que a su edad, sobre todo con todo lo que se ha criticado en sus últimos años, está consiguiendo volver a darle la vuelta a una tortilla de una carrera que podía estar un poco fea estos últimos años. Y la verdad que no soy su gran fan, pero debo decir que me alegro por los Warriors y me alegro, oye, porque vuelva a demostrar que siga siendo uno de los mejores defensores de la liga. Tras esto hay que hablar también de Dennis Schroeder, para mí el cuarto mejor veterano, por así decirlo, esta temporada. Y es que Dennis Schroeder, que es actualmente el base titular de los Brooklyn Nets con 31 años, el alemán, y que fue MVP del Mundial hace un par de temporadas, está promediando 34 puntos, o sea, 34 minutos con 18,1 puntos, 2,9 rebotes, 6,1 asistencias, 1,3 robos, 0 tapones y 2,7 pérdidas por partido, promediando un 45% de tiros de campo, 42% de 3 y 87% de tiros libres. Dennis Schroeder está jugando a un nivel bestial, y ya no solo esta temporada. He de decir que los Nets el año pasado, post mercado cierre de traspasos, no eran nada entretenidos de ver, pero la realidad es que el año pasado ya demostró que en los Nets él encajaba, porque ya tiró por encima del 40% de triples en los últimos, yo creo que 29-30 partidos de temporada, que fue ya después de ser traspasado durante la temporada hacia los Brooklyn Nets. Y la verdad que está demostrando un nivelazo, está promediando 18 puntos por partido, y las 2 primeras semanas de la NBA estuvo promediando 22 puntos, obviamente va a ir bajando, pero es un jugador que está en un muy buen contrato actualmente, está rondando entre los 10 y los 13 millones, ahora mismo no me acuerdo, pero esa es la cifra más o menos, y es un contrato ultra mega traspasable, es decir, va a ser otro jugador que estoy seguro que no va a... No sé si ni siquiera llegará hasta el cierre de mercado, porque es un base bestial, sobre todo para un equipo que busque un generador de perímetro desde el banquillo. Ya lo demostró siendo sexto hombre en Atlanta, ya lo demostró siendo sexto hombre en OKC, ya lo demostró en el anillo de los Lakers. Es un base que puede aportar a un equipo, sobre todo bueno, y ya demostró también que puede ser un jugador que pueda pelear y ayudar a un equipo a ganar un anillo. Entonces, Dennis Schroeder está haciendo una temporada muy top, y la verdad que estos números verdaderamente me alegra, sobre todo que demuestren lo bueno que es este chaval, porque, bueno, chaval, ya es todo un señor con 31 años, pero al final es un jugador que siempre se ha infravalorado mucho por el hecho de ser europeo y no se le ha dado a lo mejor los minutos y los tiros que sí que debería de tener, porque es un tío que es muy suave con el balón, sabe jugar muy bien al baloncesto, de verdad. Es que es un tío que simplemente con verle jugar ya disfrutas, porque además es que está en el backcourt con Cam Thomas, que es completamente lo opuesto. O sea, Cam Thomas es una persona que se dedica a meter la pelota dentro de la canasta y ya está. O sea, él se tira sus tiros, es buenísimo. O sea, de verdad Cam Thomas, el nivel que está haciendo es increíble. Pero el hecho de tener un jugador como Dennis Schroeder al lado suyo, que le aporta el cerebro, le da la calma y le da el orden a un equipo que lo necesita muchísimo, como los Brooklyn Nets, para que funcione, es muy importante. Y al final a mí me parece que jugadores de este estilo en equipos malos están infravalorados. Es decir, un equipo, a pesar de ser malo, no significa que tenga que estar el equipo entero lleno de jugadores malos, porque obviamente los equipos malos suelen tener jovencitos que necesitan que con el paso de los años se vayan desarrollando, mientras que son malos y van consiguiendo mejores jugadores jóvenes. Pero esos jugadores jóvenes no se van a conseguir desarrollar si no tienen ciertos jugadores que al lado que les ayuden a mejorar. Y Dennis Schroeder está ayudando mucho, y va a ayudar también mucho, yo creo, que a jugadores como Nicholas Claxton, que está empezando a tener más y más minutos tras su lesión. Y a mí de verdad me alegro muchísimo, es un jugador que a mí me gusta muchísimo tanto de ver como en general me cae genial, es un tío que de verdad que es majísimo. Y nada, para mí es el cuarto mejor veterano, pero es que volviendo un momento a los Warriors hay que hablar también de Buddy Hield. El escoltalero de las Bahamas, de 1,93 m y 99 kilos, ya de 31 años, tiene unos números completamente locos desde el banquillo. Y es que Buddy Hield en 24,8 minutos
desde el banquillo, está promediando casi 17 puntos prácticamente, con 3,8 rebotes, 1,4 asistencias, 0,8 robos, 0,4 tapones y 1,2 pérdidas, tirando 49% en tiros de campo, 46% en triples y 85% en tiros libres. Buddy Hield está haciendo una temporada sublime desde el banquillo y creo que es muy gracioso, a mi gusto, el hecho de que siempre, en general, cuando una persona ve los deportes, hace hipotéticos, y Buddy Hield era un hipotético, es decir, un jugador que ha sido durante los últimos 4 o 5 años de la NBA de los 5 o 3 mejores tiradores de 3, ¿por qué si no le pones en un sistema como el de los Warriors, que básicamente está basado en tirar triples, no iba a salir bien? Pues obviamente, aunque sí lo pareciese que iba a salir bien, pues lógicamente al final ha salido bien y está, vamos, brillando. De verdad, es una ametralladora de triples, sale desde el banquillo. Y es que se enchufa, el día que se enchufa 4, da igual, porque al día siguiente se enchufa 27, entonces es un jugador importantísimo para los Warriors, ya sea, aunque les ayude para ganar un anillo o no, de verdad ha sido una adquisición muy importante. Y yo creo que también un golpe de realidad para unos Warriors que llevan un par de años un poco en la mediocridad de lo que se considera NBA, que es, si no vas a ir a competir por un anillo del todo, ve a ser de los peores equipos de la liga, pero no te quedes en esa franja del medio porque no te interesa. Y yo creo que los Warriors, el fichaje de Buddy Hield y sobre todo el nivel que está dando, para mí lo más importante que me parece es para los dirigentes de los Warriors ya por fin darse cuenta, porque no sé por qué no se dan cuenta, que este año ya lo han hecho porque han fichado también a Lindy Waters, han traído a jugadores como Anthony Melton que tienen capacidad two-way en defensa y en ataque. Vamos a ver, si tu sistema es de triples, ficha tiradores, porque entonces el equipo va a ir volando. Y es lo que está demostrando este hombre, que de verdad está trayendo un nivel increíble y que ahora mismo es el candidato a sexto hombre del año con el jugador que va a venir a continuación. Y ese jugador es un jugador que de verdad a mí me ha sorprendido muchísimo, creo que va a estar sorprendiendo muchísimo a todos los fans de la NBA, y es John Collins. Obviamente veréis que es un jugador de solo 27 años, 1,06, 106 kilos, y es un ala pivots que actualmente juega en los Utah Jazz. Obviamente, pues por su edad no parece un veteranazo, por así decirlo, pero ya es un jugador que está en su 8º año de la NBA y es un jugador que tuvo un pick muy alto al principio de su carrera, para quien no lo siguiese mucho, en Atlanta, donde llegó a promediar casi 22 puntos, como esa parecía que iba a ser un poco esa segunda espada que acompañase a Trae Young en Atlanta, y con los años fue perdiendo el tiro, fue perdiendo la importancia, esa explosividad que tenía con 22 años no la consiguió mantener, obviamente, porque eso es lógico también. Y al final es un jugador que ha sufrido un downgrade a lo largo de su carrera, fue traspasado a Utah básicamente por pipas, porque dieron una segunda ronda para comerse el salario, literalmente, porque tiene un salario mucho más alto de lo que daba su producción, pero es que ya el año pasado, como pivot, en vez ya de como ala pivot, dio minutos muy interesantes en Utah. Pero es que este año, de verdad, se está jugando muy bien John Collins, que está promediando 17,5 puntos en 27,1 minutos, con 7,8 rebotes, 2,6 asistencias, 1,5 robos, 0,8 tapones y 2,7 pérdidas, tirando 52% en tiros de campo, 36% de 3 y 95% en tiros libres. Los porcentajes de tiros son muy buenos, pero la realidad es que los va a mantener, porque es que de verdad que está jugando muy bien. Estoy súper contento con el hecho de que Will Hardy, el entrenador de los Utah Jazz, está sabiendo ponerle en las posiciones correctas para que brille. Es un jugador que obviamente no va a ser el centro de un ataque, ni mucho menos, pero es un jugador al que es verdad que no es fácil encontrarle sus buenas posiciones en ataque, pero si se le encuentran, como está haciendo Will Hardy, que Jaden Hardy es el jugador de Dallas, de verdad está brillando y es que está jugando a un nivel increíble, está tirando muy bien de 3, que es un tiro que se le ha ido completamente estos últimos años, sobre todo los últimos par de años en Atlanta. No conseguía meter un triple, literalmente, obviamente no tiraba un 15%, pero está muy lejos de lo que él puede dar. Y está jugando muy bien, y sobre todo para mí lo más importante es que está demostrando que es un jugador que en defensa puede poner el culo abajo y puede esforzarse en defender, y creo que también es algo que había perdido un poco la chispa. Es de esos típicos jugadores que cuando les ves jugar a veces parece que han perdido un poco como el amor por el baloncesto, por decirlo de alguna manera, porque no sé, como que les faltaba un poquito de sangre, y este año
John Collins de verdad que la ha recuperado. No, quitaos a lo mejor los que seguís mucho la NBA la idea que podéis tener de él de estos últimos 2-3 años como un jugador un poco gris, porque de verdad que este año John Collins está haciendo un temporadón y yo de verdad quiero que este sí que es el que quiero de verdad junto a lo mejor jugadores como Dorian Finney-Smith, que quiero que sea un equipo contender, porque creo que de verdad sí que puede ayudar muchísimo a un equipo como típica pieza que llega para reforzar un equipo en una posición y no te piensas que puede llegar a dar el rendimiento que verdaderamente está dando, a lo mejor como pudo pasar con PJ Washington el año pasado, aunque obviamente son jugadores diferentes, pero como por ejemplo un Bobby Portis cuando llegó a los Bucks como un pivot suplente y se ha convertido en un jugador muchísimo mejor de lo que cualquiera podía pensar, pues un poco con John Collins, obviamente su background es diferente, pero de verdad que es un jugador top, os lo recomiendo muchísimo, además es un jugador que tiene bastante, esos 1,5 robos no engañan, de verdad es un jugador bastante hábil, sobre todo con sus manos en defensa, y la verdad que además también ha mejorado bastante los rebotes este año, a lo mejor a los últimos años. Yo creo que también es por esa chispa, por esa agresividad, de verdad yo creo que la ha recuperado y se le nota también, yo creo que en esta foto no en especial, pero de verdad que ha recuperado la sonrisa a un jugador que a mi gusto se la merece muchísimo, porque de verdad que es muy bueno John Collins. Y por último hay que hablar de un jugador que para mí actualmente es el Most Improved Player, es decir, el jugador más mejorado de la temporada, y lo peor de todo es que siendo un veteranazo, y ese es Norman Powell. O sea, por Dios mío, o sea, este señor, yo creo que nadie, es imposible que o sea, yo de verdad que además me he tragado muchísimo a los Clippers para empezar en playoffs, porque soy de Dallas y literalmente he tenido que ver partidos de Norman Powell enchufándonos, y además he visto bastante a los Clippers estos últimos años, pero ya cuando jugaba en Portland, es decir, es un jugador que cualquier persona que ve la NBA sabe que tiene una capacidad anotadora muy top. Es un tío que es de verdad que puede meter la pelota en la canasta, que sabe entrar muy bien a canasta, es un gran tirador, pero no solo es un gran tirador, tiene muchas armas en ataque. Pero lo de este año, vamos a ver, o sea, 23 con 3 puntos en 34 minutos como titular, obviamente este año, con 3 con 2 rebotes, 2 con 5 asistencias, 1 con 1 robos, 0 con 2 tapones y 2 pérdidas por partido, tirando 48% en tiros de campo, 47% en triples y 82% en tiros libres. Un jugador de 31 años, de verdad. Y Norman Powell, para empezar, veis los porcentajes, 48-47. Dices, vale, eso es que básicamente todo lo que está tirando son triples. Pues no, se está tirando la mitad de sus tiros solo son triples, pero la otra mitad son penetraciones a canasta, y de verdad es un jugador que le ves jugar. El otro día yo lo hablaba con un amigo mío. Es que tiene una capacidad anotadora que o sea, es deslumbrante. Os quiero poner mejor dicho, os voy a decir sus estadísticas de las mejores de su carrera. Son, para empezar, hace unos 4 o 5 años, cuando él, sobre todo, estaba en Toronto. Que bueno, de hecho es cuando él gana el anillo, él gana el anillo con Toronto Raptors, que también ahí es un poco cuando de verdad empieza a brillar. Y ahí ha promediado desde el banquillo 18,6 puntos, luego tuvo temporadas de 19,6 puntos, luego tuvo una temporada de 19 puntos, donde ahí ya, pues en Portland, empezaba a envejecer un poco más, pero tenía 28 años, pero ya parecía que estaba en su prime. Y luego, estos últimos años, desde que ha llegado a los Clippers, es verdad que ha ido bajando su rendimiento, tuvo un año de 21 puntos, otro año de 17, y el año pasado tiene un año de 14 puntos por partido. Y es verdad que tirando, obviamente, seguía tirando increíble porque es un fantástico tirador, y de hecho el año pasado tiró 43% en triples, y este año lo que pasa es que, como se ha ido Paul George, y Kawhi está lesionado, básicamente en los Clippers no hay nadie. Está Zubac, que está haciendo otro temporadón, porque con James Harden se entiende genial el pick and roll. Harden, que está teniendo buena temporada, pero tampoco está teniendo la temporada increíble que todo el mundo tenía que pensábamos que iba a tener, sobre todo esa gente que decía que iba a ser el Harden de los Rockets. La realidad es que aquí el principal foco de ataque está siendo Norman Powell, y es que es un jugador que ha pasado de promediar de 14 puntos por partido a 24. O sea, para que lo pongáis en contexto, la animalada que está haciendo ese señor es que ahora mismo Norman Powell va literalmente, está entre los 15 jugadores, entre los 20-15 jugadores diría yo, no me acuerdo ahora mismo, pero recuerdo haberlo visto ayer, de máxima rotación de la liga. Es un jugador que ya se consideraba un jugador de rotación, que está un poquito en decadencia en su carrera, además tiene un contrato de unos 18-19 millones, que se consideraba un poco negativo, un poco un mal contrato, no por el hecho de
del jugador, sino un poco alto por el rendimiento que da el jugador. Y vamos, o sea, yo no sé si lo van a traspasar los Clippers, no sé qué va a pasar, porque van a empezar los que se tienen que aclarar qué van a hacer con su vida son los Clippers. Pero este señor se merece sus flores más que nadie, de verdad, la temporada que está haciendo es para quitarse el sombrero y os recomiendo que os pongáis solo un partido de los Clippers para verle jugar a él, porque de verdad que es una locura. O sea, es una locura la capacidad de anotación que tiene este señor y es que literalmente es un jugador que tiene muchísima aura, es un killer, es literalmente un killer y yo me alegro mucho por él. Y nada, sobre todo, yo creo que varias cosas a destacar, que al final, así para cerrar un poco el vídeo, sí que me gustaría comentar que como habréis ido escuchando a lo largo del vídeo, muchos jugadores de estos, al ser veteranos y ya no tener ultra contratazos, muchos van a estar posiblemente en el mercado, al cierre del mercado. Entonces muchos de los jugadores que yo he comentado a lo largo del vídeo se podrán mover, entonces va a ser muy interesante ver estos veteranos a qué equipos compitiendo por un anillo pueden llegar a ayudar. Obviamente la producción que tienen actualmente en sus equipos, respectivamente cada uno, probablemente baje cuando vayan a un contender, pero la realidad es que puede ser muy interesante, la verdad, qué pueden llegar a aportar y sobre todo, si pueden seguir este nivel, que seguro que hay alguno pues que luego pegará un bajón increíble cuando estaremos durante el partido 35º o durante, yo que sé, la mitad de temporada básicamente. Pero bueno, la verdad que si os ha gustado el vídeo, darme like y suscribiros y esas cosas, y la verdad que yo he de decir que este es un vídeo que yo he disfrutado muchísimo tanto preparando como haciendo, porque me parece un tema súper interesante. Y sobre todo, si se me ha olvidado alguno, decídmelo. Lógicamente yo tampoco a lo mejor he pensado en absolutamente todos los veteranos que están haciendo un temporadón. Pero nada, eso, que espero que os haya gustado y nada, os veo en el próximo vídeo de Sixman. Chao.